Bienvenidos al taller de habilidades cognitivas para ingenieros de la carrera de Ingeniería en Proyectos de Ingeniería del Departamento de Diseño y Manufactura, Universidad Santa María de Chile. Ya, bueno, bienvenidos. Vamos a la sesión 2. Esperemos que llegue uno más por lo menos, que tuvimos 17 la primera sesión. Eh, la sesión anterior no estuvo Daniel. ¿Quién más no estuvo del grupo que está ahora? ¿Solo Daniel? Ok. Daniel, tú no sabes nada de lo que vimos en la sesión uno, ¿no? Nada, nada. Ya, bien. Es solamente Daniel, los demás estuvieron todos presentes. Sí. Ya, bien. Mira, la sesión de hoy vamos a hacer un resumen muy rápido para que Daniel en 3 minutos se ponga al día de lo que vimos y quiero aprovechar, uno, de aclarar posibles dudas que tengan, dos, de responder algunas de las preguntas que quedaron pendientes cuando hablamos del humanware. Vamos a tratar de hacerlo breve, que no queden con dudas sobre eso y vamos a avanzar hoy día un poquitito ya más a fondo y directo en lo que es el programa y vamos a hablar de las habilidades cognitivas. Gran parte, oye, de la evaluación del taller tiene que ver con la participación aquí en vivo. ¿Ya? Lo que vamos a dejar al final para control y cuestionario, etcétera, en realidad tiene menos ponderación que lo que podamos hacer durante las sesiones del taller, ¿ya? Porque es el objetivo, como vimos en la sesión pasada. Entonces, ¿quién de ustedes le puede explicar a Daniel de manera muy sinóptica qué fue lo más importante que ustedes consideran de la sesión uno? Sebastián, Jaime, Pedro, ¿quién? ¿Cómo le resumimos a Daniel lo que vio? Lo, lo- Pedro, lo primero fue que usted creó el grupo y luego después nosotros teníamos que asociar un nombre a ese grupo, elegir el nombre. Y eso fue lo que más costó en el grupo nuestro, como colocarse de acuerdo. Esa fue como la primera etapa. es un Después ya ejercicio. pusimos todo el grupo, claro, los colocamos de acuerdo, elegimos la foto. Luego vimos una forma como de un triángulo, como una pirámide, Ya, y, ok, antes del triángulo, aprendimos el significado de la pirámide. ya, Y ahí se me algo, fue la clase. ok. Eh, Eh, el ejercicio tan simple que hicimos, Daniel, fue armar los 5 grupos de 4 personas. Tú estás en el grupo 5, ¿ya? Te tiene que integrar al grupo del chat, te tiene que integrar, ya estás adentro, ¿no? Sí, sí, ya Sí, estoy. ya. Que es importante porque en el ejercicio, en la actividad que hacemos después de este primer bloque, ¿ya? Este primer bloque son más o menos 40, 45 minutos. Después hacemos un break de 30 minutos para hacer un ejercicio que puede ser individual o en grupo. Y después volvemos al segundo bloque para comentar lo que hicieron. Este taller es básicamente construido durante en vivo las sesiones, ¿ya? Ya. A mí lo que me interesa es que de la conversación, de las preguntas, de las discusiones, salgan las inquietudes y yo poder aclararles las dudas y ir dejando lo que son algunos conceptos, algunas herramientas, algunos procedimientos que tienen que ver con habilidades cognitivas y habilidades relacionales que les puedan servir a ustedes en su carrera futura como ingenieros. ¿Ya? Muy bien. No es un taller para entregar fórmulas, ni para aprender definiciones de memoria, ni para responder preguntas ABC con opciones. No, esto es básicamente un taller de interacción para que juntos, mi trabajo es que juntos vayamos descubriendo algunas cosas y lo más importante es que sean comprendidas y más importante todavía, y ahí está el éxito si lo logramos,
es que puedan aplicar lo que conversamos en el taller. Esto finalmente está orientado a praxis, ¿ya? Ya. No a memorizar conceptos, ni no es un curso desde ese punto de vista teórico, es más bien co-construido, ¿ya? Vamos construyendo el taller, hay una hoja de ruta, hay un programa, hay unidades mínimas, hay actividades, pero es muy flexible en cuanto al tiempo que le vamos dedicando, ¿ya? Tú mencionaste, Pedro, un triángulo. ¿Qué fue ese triángulo, esa pirámide, esas gráficas que mostramos? Christopher. Gráfica. Hablamos aquí que vimos unas gráficas, ¿no? Sí, las gráficas tenían que ver con el concepto de Humanware. ¿Ya? ¿Y a ti Y te quedó qué? bueno, a mí o sea, lo que se presentó fue una imagen acompañada de una descripción, en la que la imagen igual tenía que ver con la descripción misma. La imagen tenía que ver con un círculo y un cuadrado circunscrito en el interior, y luego unas líneas que se juntaban en el centro y formaban un triángulo, que ¿Ya? dependiendo de un punto de vista se podía interpretar como una pirámide. Se Y podía... dentro de esto, un rectángulo en donde habían unas palabras, en las que también esas palabras de alguna forma se conectaban con el texto, en el que hablaba el texto ¿Ya? de la comunicación como una parte fundamental dentro de este nuevo humano que se relaciona tanto con las máquinas, tanto con lo técnico y con lo humano. ¿Eso que está en pantalla? Claro. O sea, el de abajo. El, ¿Ese? sí. Ya. Entonces, el texto era el que hablaba un poco de esto, de que el Humanware viene un poco a, a trabajar sobre una base técnica para abordar nuevos desafíos de forma colaborativa y a través de la comunicación Ok, y la gestión. bien. ¿Alguien más quiere agregar algo? Muy bien, Christopher. Entonces, Ok. ¿Nadie quiere agregar algo más? Quiero que me digan con mucha claridad si, aparte de un comentario que hizo Carla, que lo vamos a ver a continuación, que hizo una observación por qué estas figuras geométricas, ya el triángulo, qué sentido tenían, que lo vamos a ver ahora. Eh, Quiero saber si en lo esencial, leyendo la definición, que la vamos a ir desglosando con calma durante las sesiones, esto no es para entenderlo y quedar claro en 15 minutos, es solamente para tener la primera inmersión. Quiero saber si alguno quiere hacer algún comentario antes de ir y responderle a lo que planteó la observación que hizo Carla sobre por qué las figuras geométricas. ¿Alguna observación antes de eso? ¿Consulta? Profe, por lo ¿Sí? menos lo que yo entiendo, para mí las figuras geométricas que hay ahí son como los pasos a seguir antes de lograr el trabajo en equipo. Anoten por favor cuando les haga la mención a los comentarios de ustedes, anoten por favor porque en el ejercicio, en la actividad que vamos a tener trabajando en grupo, yo les voy a pedir que recuerden y comenten estas palabras que salen de ustedes, ¿ah? Que son las que yo quiero subrayar, ¿ya? Lo que acaba de decir Jaime, trabajo en equipo, ¿ya? Un poco lo que preguntaban, ¿por qué estas figuras? Hay un sentido representativo y simbólico de esta figura. El círculo, integración holística; el cuadrado, marcos de referencia; y el triángulo, que es lo que parece llamar más la atención. Vamos a ver si, por qué. Interconexiones e interdependencia. Esto es un poco subjetivo si ustedes quieren, porque puede tener muchas interpretaciones. Pero para efectos del taller y de lo que estamos conversando, esa fue la intención de colocar un círculo, un cuadrado y un triángulo, ¿ya? Esto es lo superficial, ¿ya? Porque era una manera de representar
la definición y buscando una manera de que se entendiera las 4 o 5 líneas de la definición, me parecía que el círculo, el cuadrado y el triángulo podían ayudar a entenderlo mejor. Ahora, hay algo un poquito más profundo, ¿ya? Esto, esto es la parte simbólica, pero desde el punto de vista de sentido más profundo, hay algo que... Lean esto, por favor. Hace 5 siglos no había hardware ni software digital, obviamente. Digital electrónico, como lo conocemos hoy, que es de apenas el siglo XX, ¿ya? Pero sí había una pista que es de donde nace este enganche académico, si ustedes quieren, con el humorware. Y aquí ya deja de ser subjetivo porque hay evidencia de cómo hace 5 siglos un personaje ya anotaba en sus famosos cuadernos algunas de sus reflexiones, de sus trabajos científicos, de los experimentos, y ya de ahí ya empezábamos a ver esta visión holística y esta imagen que es una de las imágenes clásicas, en mi opinión, más potentes por lo que significa. ¿Carla? Profe, disculpe, ¿Sí? el tema el término holístico, o sea, yo lo he escuchado como extraoficialmente en algunos títulos, algunos documentos, pero no lo podría definir, pero sin incluirlo todavía en lo que tiene que eh, como transmitir usted, como forma general. ¿Alguien del grupo puede responderle a Salvador? Em, sí, un poco quizás, tal vez. A ver, Em, bueno, es como una definición que envuelve un gran ámbito de cosas, no solamente una cosa puntual. Es un punto de vista donde tú ves o analizas algo desde una forma global, bien grande, no tan micro, más una visión más grande que integra integradora. quizás varios conceptos, no solamente uno. Bien. ¿Alguien más? Pero ahí está la respuesta. Eso no es generalizar nomás, no es holístico. Yo, por lo que tenía entendido yo por holístico, es como ¿Sí? por una serie que veía nomás, no, ni siquiera es por algo tan como ¿Ya? profundo el tema. ¿Ya? Mm, Mira, podríamos dar un ejemplo, por ejemplo, el mismo ser humano tiene muchas dimensiones, no solamente la física o lo tangible. Hay un dicho bien antiguo que dice, no solo de pan vive el hombre, quizá eso te da un poquito a entender que no solamente de alimentos sólidos vive uno, también hay otros aspectos y otras dimensiones del ser humano que tienen que ser alimentadas. No sé, eh, quizás es como una idea que puede ayudar a entender un poco. Yo lo digo por una serie que veía en Netflix que se llama Dirk Jenkins y el detective holístico se llama. ¿Ya? Mira, ya tú. Y en esa serie el viejo era detective, pero él no buscaba ninguna pista. Como que las pistas llegaban a él y era como que todo se confabulaba y él dejaba hacer las cosas y al final las cosas seguían su rumbo. Pero hablaba de lo que conversaban ustedes como ya, lo general sí, como todo, pero va en el sentido de que todo tiene va llegando a un punto. Esa era la definición que yo Claro, de la serie, ni siquiera un diccionario, nada. o sea, yo creo que tiene harto de eso, es como que todo llega a un solo, a un punto. ¿Han escuchado Muchas esto cosas, de... ¿Sí? eh, muchas cosas que convergen quizás a una sola cosa, a un solo punto. ¿Ustedes han escuchado esto que hay algo distinto que la suma de las partes, ¿no? El todo puede ser más que la suma de las partes. Claro que ¿Sí, sí. no? ¿Sí? Sí,
Tiene una película, profe, de Russell Crowe, que era matemático, ¿Ya? también tiene que ver con una rubia que invita en un bar, y ahí ¿Ya? también como que tira por la borda eso de que el orden de los productos no que sea el orden de los factores no altera el producto, y que tiene que ver con lo que hizo usted. ¿Ya? Carla, me interesa tu comentario si te aclara la observación tuya de por qué en la definición del humanware está la incorporación de las piezas geométricas. Sí, entendí las diferencias. Lo que me falta es revisar de nuevo la primera lámina que dejó. La pasó muy rápido y no terminé de ¿Esa entenderlo o todo. la anterior? Donde explica cada una de las figuras, que decía que el círculo era el intermediario. Ah, ok, No, sí. ok. Como decía, mira, puede ser, es una simplificación, pero para efectos de representar, ¿ya? De representar el humanware, y como viene de su raíz renacentista y del concepto que les decía de la visión holística, integradora de Da Vinci, que debe ser, ya son opiniones estas, pero en mi opinión debe ser una de las figuras eh, emblemáticas, potentes, provocadoras de la humanidad. Eh, Hay algunos que colocan a este nivel a Steve Jobs, eh, puede ser, pero a mí lo que me parece interesante de la potencia y de esta gráfica, de este dibujo de Da Vinci que se llama El hombre de Vitruvio, piensa que estamos hablando de 1490, es todo lo que está detrás de trabajo, de experimentación, de estudio, de análisis, de síntesis de que hizo Da Vinci. Y fíjense en esto que tiene que ver con lo holístico, ¿eh? Miren esto. Imagínense en el mundo de hoy, si uno dijera, soy inventor, ingeniero, arquitecto, dibujante, pintor, anatomista, paleontólogo, botánico, científico, escritor, escultor, músico, poeta y urbanista. Bueno, eso era Da Vinci. Y las piezas del Museo de Da Vinci, no sé si alguno de ustedes lo pudo visitar cuando estuvo en Santiago, eh, estuvo en el Parque O'Higgins, lo tuvieron hace 2 o 3 años, donde mostraban la cantidad de inventos de Da Vinci. Bueno, solamente puede salir de una mente que tiene esta visión holística, integradora, donde no existe el espacio de lo que finalmente se transformaron las carreras, entre comillas, las universidades, con con una mirada que si uno fuese crítico y casi una manera tal vez un poco burda de decirlo, pero llegamos a un extremo tal de segmentación, de especialización, que más bien parecen pistas de un hipódromo, ¿no? Donde cada uno va por su pista, no se toca con el del lado, el ingeniero con el arquitecto quieren dejar bastante clara la frontera, el periodista con el publicista no quieren tocarse los codos, cada uno por su lado, y así, ¿ya? Entonces, eh, eh, quiero invitarlos a la reflexión de que cuando estamos en un curso, en un taller, donde queremos explorar, ¿ya? Más que yo darles fórmulas y definiciones, explorar, a mí me parece que el humanware se entiende más allá de la definición que vimos, cuando uno puede observar y tener una referencia de lo que hizo, lo que fue, su modo de conocer, ¿ya? De relacionarse con el conocimiento de Da Vinci. ¿Un comentario? ¿Están de acuerdo? ¿Descalza? ¿No? ¿Quién quiere opinar? Profe, yo le escribía con el chat. A ver, vamos al chat. Era más sencillo, el polímetro, no todo estaba descubierto, el arte de la ciencia recién se estaba ampliando, hoy en día es mucho más complejo. O sea, que era un tanto obvio que Da Vinci en aquellos años iba a ser una persona con este tipo de características. No lo desmerezco, por el contrario, yo sé que fue yo creo que varios de mis compañeros están conscientes de que fue una persona muy influyente, tanto
en la Edad Media de aquellos años como hoy en día. Pero era mucho más sencillo, imagino. ¿Era solo eso? ¿Era sencillo, Elvis? Sí, bueno, yo me quedé un poco pegado con eh, con una clase que tenemos, ya leemos algo, se lo comentamos, que es la clase de los días miércoles. Entonces, el profesor de computación igual hizo un análisis muy parecido al suyo, que hablaba del reduccionismo y de la visión holística. Entonces, hoy día, digamos, nos vuelve a tomar los mismos planteamientos y él en su momento, en el, en el momento teórico, planteó esas dos situaciones, las ventajas, los pros y los en contra de cada visión. Entonces, cada una de ellas tiene cosas buenas, como a su vez cosas que van en desventaja. Entonces, lo recordé por lo que planteaba en cuanto a que el mundo hoy por hoy cada vez, o cada uno de nosotros buscamos ser especialistas en algo, y descuidando un poco la visión general, la cual, entonces, yo creo que tiende a confundir o a confundirme, voy a hablarlo en forma personal, si es que uno debe tomar una de las dos corrientes o buscar el equilibrio. Porque si soy especialista tal vez podría resolver determinadas situaciones, pero tal vez volvemos al tema del todo, y como usted planteaba esto, que tomé nota que un sistema es más que la sumatoria de todas las partes, no voy a lograr entender, digamos, el global de las cosas. Siempre voy a ser puntual en algo. Entonces, vuelvo a retomar lo que decía el profesor en aquella oportunidad, que hablaba de que si llegaba un enfermo, llegaba, por, no sé, producto de un no sé, hablaba de, ponía el ejemplo de alguien que tenía problemas en los huesos, que no necesariamente la enfermedad podría radicar en los huesos, sino que podría venir de otra, pero él como especialista no lo sabría reconocer porque no tiene la visión global de ese síntoma, que no necesariamente reside de la especialidad de él. Ok. Rodrigo, ¿alcanzaste a escuchar lo de Da Vinci, no? Una parte, profesor. Primero, disculpa por haber llegado atrasado, pero el tema de la locomoción está complicado. Está bien, no hay problema. Yo tengo un punto de vista también, o sea, referente al profe también de ayer, referente al tema que están hablando, eso del ser especialista, que finalmente el profe ayer dijo, no hay mejor trabajo que el que no se hace. Yo en el rubro que me desenvuelvo, si yo quisiera hacer todos los trabajos relacionados a las tareas que tengo que hacer, no abarcaría el tiempo, no me daría todo el tiempo de mi trabajo. Entonces, el ser especialista, yo no lo veo una cosa mala, sino que es parte de un todo. Entonces, ¿Qué haces tú, Rodrigo? ¿A qué te dedicas tú? Ahora estoy ¿Cómo? Yo de profesión soy instrumentista. Instrumentista. Y me desenvuelvo como supervisor eléctrico. Pero también he estado a cargo de proyectos grandes y la verdad es que el tomar como responsabilidad así como macro, de saber de todo, es complicado. ¿Tú has sido, entre comillas, jefe? Sí, de hecho en mi trabajo anterior era Sim Manager, me encargaba de todo el proyecto, de proyectos en generales. Entonces, sí, hay que saber de todo y hay que tener una visión amplia, pero el ser especialista también es bueno. Ya, bien. ¿Quiénes de ustedes han tenido experiencia supervisando, teniendo personas a cargo? 3, 4 o más. Yo. A cargo del punto de vista, comillas, jerárquico. Aparte, Rodrigo. Jaime, ¿tú de dónde? Trabajé en una empresa agrícola donde tenía a cargo como 50 personas de embalaje. Y ahí yo me desempeñaba como operador de una máquina que calibraba la fruta, la pesaba, la dividía por color. En un packing. En un packing.
50 personas. ¿Qué fue lo que más te costó teniendo a cargo 50 personas? Va a sonar feo el comentario, pero generalmente las 50 personas, las 50 eran mujeres. Y me costaba mucho el tema de que peleaban mucho entre ellas mismas. Y no se llevaban bien entre ellas mismas. Entonces, lograr, bueno, a esa edad tenía 22 años cuando estaba a cargo de eso. Entonces, como era joven y tenía que estar con gente que mayor y tratar de hacer que se llevaran bien y que todo funcionara, era terrible. ¿Y a qué recurrías? Y aquí tocas directo lo que vamos a ver después del break. ¿A qué recurrías para manejar con 22 años a 50 personas, la mayoría mujeres que entre ellas tenían problemas a lo mejor de relaciones, de ajuste, de convivencia, no sé? ¿Qué hacías? Buscaba líderes. Habían Buscabas señoras líderes. Bien. que eran líderes, las reconocía y trataba de darle, primero, hacer que se sintieran importantes. Brillante. Luego, claro, luego de asignarle labores y así ellas me iban ayudando, yo podría estar más pendiente de la máquina que de la gente. Muy bien. Muy bien. Camila, ¿qué te parece el comentario de Jaime? Al final, cuando uno igual, pues, en ese sentido, cuando trabaja con muchas personas, igual tiene lo que hizo Jaime de buscar a, ¿cómo se llama esto? Líderes. Sí, a eso, a líderes, está como bien, porque así igual se quita, como entre comillas, un peso. Y como decía él, podía estar enfocado en, en el tema de la máquina. ¿A qué te dedicas tú, Camila? No, ahora soy estudiante nomás. ¿Y qué has hecho en el último tiempo? ¿Qué funciones? No solamente estudiar. Yo terminé mi carrera y estuve, claro, buscando trabajo, pero no había encontrado nada. ¿Qué carrera? Así que técnico en energía renovable. ¿Cuánto tiempo es eso? 2 años y medio. Lo más importante que tú crees que aprendiste, ¿qué es en esa carrera? Uf, lo más importante, yo, ¿qué podría ser? Yo creo que igual nos faltaron hartas cosas por aprender porque a mí me costó mucho. Porque en sí no era una carrera que me haya gustado. Desde el principio no me gustó, entonces estuve como en eso batallando mucho, pendiente de que no echarme algún ramo y todo eso. Entonces, en el sentido, a ver, lo más importante. Al profe no sabría qué decirle lo más importante. Pero tú sientes que no es lo que te gustaba, ¿no? No. ¿Y Y al final terminé esto como para no dejarlo botado. Pero a mí igual me gustó el tema de trabajar como con proyectos, de ver el tema del proyecto. Eso me gustó. Y claro, cuando yo estuve tuve que hacer mi práctica y como que me fue entre comillas más gustando un poco más. Pero fue sí en eso, como el tema del proyecto, eso me gustó. Carla, tu opinión sobre lo que comentó Jaime. Abre el audio. Aló, ¿me escuchas? Sí, muy bien. Ya, perfecto. Nada, el sistema de manejar con líderes a grupos de personas es mucho más fácil cuando tienes grupos de trabajos grandes, pero cuando tienes grupos pequeños necesitas sí o sí hacer reuniones por lo menos, bueno, si las cosas están muy tensas todos los lunes, no sé, o X días a la semana para poder sacar cosas en blanco, o mandarlos a cursos de liderazgo, capacitaciones de relaciones humanas y cosas así, para mejorar la convivencia en la oficina o trabajo o en el grupo de trabajo. Uh-huh. Voy a decir algo, quiero tener la reacción de ustedes, porque si bien no muchos de ustedes todavía han tenido la experiencia de estar a cargo de equipos, porque están la mayoría de ustedes partiendo, pero a manera
de provocación, pero así lo pienso. Yo creo que los jefes no deberían existir. Si quiero Pero, saber la opinión de ustedes, Maximiliano. Profesor. ¿Sí? Bueno, Maximiliano. No. Christopher y después Maximiliano. Bueno, lo que me llama a mí la atención, el tema del... No es lo mismo. ¿Ah? ¿Está bien? Claro. Bueno, dale, Christopher. Ya, sí. Lo que me llama la atención de esta digamos, de lo que se está explicando del Humanware, es que toca un poco esto que salió ahora, el tema de los jefes, y que un poco llama a la transversabilidad de las disciplinas. Y en ese sentido, el holismo y la multidisciplinariedad lo toma como no en un sentido de amplitud por amplitud, sino que de amplitud por entendimiento de que el otro vale lo que vale. Entonces tú tienes como el poder decidir delegar ciertas cosas a otra persona que tiene las competencias más desarrolladas que tú, y tú poder avanzar en las cosas que sí tienen más desarrolladas como ser y persona individual que eres. Muy bien. Siento un poco así lo que es esto del Humanware. Muy bien. Maximiliano. Disculpe, profe, pero es que estaba en una situación, entonces no entiendo bien lo que hay, la pregunta que... No, mira, yo más que nada hice el comentario de que yo creo que los jefes no deberían existir. Hay una imagen que es súper divertida y que siempre está por ahí en distintas redes sociales, que es la de la comparación del jefe con el líder. Que es súper... un ejemplo súper claro de cómo deberían funcionar las cosas, porque al final el jefe tiende a mandar y no a trabajar en equipo, y el líder es el que supuestamente, como el que hace la pega, trabaja en conjunto. Ahora, he escuchado a todos los compañeros, y en base a lo que han hablado en un principio de lo que eran de Da Vinci era, ¿verdad, no? Da Vinci. Claro, como decía un compañero, efectivamente antes, no sé si era más sencillo, pero como se habían desarrollado menos esos campos, digamos, esas áreas, esa área era quizá un poco más, tenías mayor oportunidad para aprender más de una. Hoy en día, como es la situación de que se necesitan especialistas, o es tanto lo que ha avanzado ese campo, tienes que aprender más, por ende no puedes, está muy limitado tu alcance a otra especialidad distinta a la que ya estás. Es un poco difícil dominar varias áreas. Ahora, entiendo este paso claro, yo para ser jefe igual necesito aprender más de un área. Tengo que tener un conocimiento mayor dentro de lo que yo estoy, dentro de lo que yo me desenvuelvo. Y ahí es donde viene la pregunta, que yo creo que es cómo uno hoy en día, en la situación en la que estamos todos, puede amplificar ese conocimiento, o sea, puede pasar de un área a otra. Es necesario estudiar, lo hago de una forma práctica, experiencia, ¿cómo? ¿Se prepara? ¿Se aprende en base al error? Bien, bien, bien. Los alemanes son ¿Qué así, haces profe. tú? Dame un segundo, Jaime. ¿Qué haces tú, Maximiliano? Yo trabajo ahora en una empresa de eficiencia energética. ¿Ya? ¿Qué haces ahí? Trabajo como ingeniero de proyecto. Básicamente lo que más hago son desarrollo de planos, planimetría en general, 3D, simulaciones de distintos programas, voy a terreno a hacer levantamientos y ese tipo de cosas. Ok. Jaime. Le comentaba, profe, que los alemanes tienen una educación así, que se basan más en la experiencia que en la especialización. Ellos van a la universidad, pero para salir de la universidad tienen que haber aprobado el trabajo, más que nada. Como que los mandan a trabajar mientras están en la universidad, y ahí se forman como especialistas. Juan. Profe, hola. Yo creo que esta persona es harto trabajo, ¿no? ¿Cierto? Para haber tenido esa
conversación. Es un jardín con muchas mentes y todas piensan distinto, así que lo felicito por haber salido adelante en ese desafío que tuvo Jaime. ¿Ya? La verdad que yo no sé a qué quiere que me refiero. Estamos hablando de por qué hemos tocado hartos puntos. Yo creo que él, con respecto a su planteamiento de que no existen jefes, ¿cierto? Yo creo que hoy en día, o sea, el liderazgo siempre va a existir, va a haber una persona que va a estar a cargo de algún equipo de trabajo, pero más que jefes, de repente uno tiene que administrar el conocimiento, ¿ya? Porque todos tienen una cuota de conocimiento, ¿cierto? Todos tienen habilidades y uno tiene que aprenderlas, tiene que conocerlas, ¿cierto? Y uno tiene que saber dirigir ese conocimiento para lo que uno tiene que hacer, ¿cierto? Para lo que tiene que concretar, sobre todo nosotros que trabajamos en ingeniería, ¿cierto? En donde muchas personas son especialistas, todos tienen multidisciplinarios, ¿cierto? Todos tienen muchas disciplinas, uno tiene que saber conocer y rescatar lo que sabe cada uno y poder dirigir ese conocimiento para conseguir lo que uno quiere entregar o el objetivo que uno quiere conseguir. ¿Cuánto tiempo decías tú que has estado trabajando? Yo trabajo en ingeniería 25 años. De todo lo que has hecho en 25 años, ¿qué trabajo, qué etapa, en qué momento es el que a ti te tuvo más realizado, más contento por las razones que sean? Yo creo que el trabajo más atractivo que tuve, ¿cierto? Fue cuando estuve en Pascualama, ¿cierto? Trabajando en la cordillera, ¿ya? La verdad que éramos muy pocas personas que estábamos trabajando allá y el dinosaurio que teníamos que dominar era gigante, ¿ya? Teníamos pocos recursos porque trabajar allá era indómito, ¿cierto? Muy dificultoso. Teníamos muy poca gente, entonces era demasiada la ingeniería remanente que teníamos por desarrollar, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que tuvimos que hacer? Un plan, o sea, hacer estrategias, ¿cierto? Ver cómo lo desarrollamos, escribir el plan, ¿cierto? Y empezar a conseguir convencer a los jefes, ¿cierto? Para que nos entregaran los recursos. Ya los conseguimos, ya llevamos no sé, un red, ¿cierto? Llevamos que teníamos que tener internet en el patio, ¿cierto? Teníamos que administrar una gran cantidad de información, unas bases de datos que estaban ahí botadas, las tuvimos que levantar todas, ¿ya? Etcétera. Entonces, y eso en un tiempo súper acotado, y mientras tanto aprendiendo, porque muchas cosas de las que teníamos que hacer no eran de nuestra competencia, entonces teníamos que desarrollarlas, aprenderlas, para poder establecer un lenguaje y solicitarlas, ¿ya? Porque estábamos solos, o sea, cuando nosotros llegamos allá arriba, ¿cierto? No había prácticamente nada. Y de ahí, ¿cierto? Se empezó a encaminar el tema y la verdad que al poco andar la máquina funcionó, el plan funcionó, ¿cierto? Y lo pudimos conseguir. Ya, eso fue interesante para mí porque el tema era que habíamos muy poca gente, entonces, y todos estábamos haciendo cosas que nadie había hecho antes, ¿cierto? Y desempeñando roles prácticamente porque era como una sobrevivencia, ¿cierto? Porque si no estábamos parados, no íbamos a hacer nada. Ustedes han hablado, perdón, algunos de ustedes que, y de hecho está en uno de los grupos, esto del camino, vamos para allá. Tú estás ahora en este programa, después de toda esta experiencia, porque quieres avanzar hacia qué. O sea, a ver, nosotros con 25 años de experiencia ya prácticamente uno es ingeniero, ¿cierto? Por oficio, porque él conoce, ¿cierto? Con tanto tiempo cómo se hacen las cosas, ¿ya? Es así de simple, o sea, no ha visto pasar tantas veces, ha leído tantos planos, ¿cierto? Que a veces uno ve el plano y ya sabe que está malo, ¿cierto? La estructura uno te mandan a hacer una estructura y las estructuras siempre van a ser prácticamente similares. Tú puedes prediseñar una estructura y va a estar buena sin tantas horas de ingeniería en cálculo, ¿cierto? Entonces ya como que todo sale bastante fácil, ¿ya? Yo la verdad que no me considero una persona muy adulta, tengo
43 años. ¿Ya? Y creo que mis cabros chicos se están riendo porque tengo 44. Claro, tengo 44 y cumplo 45. Está bien. Claro, entonces yo creo que yo quiero, ¿cierto?, avanzar un poco más. Entonces, mi intención es trabajar en departamentos de ingeniería de proyectos, que dentro de la misma empresa en la cual trabajo existen esos departamentos, en donde uno tiene que administrar los proyectos más que ejecutarlos. ¿Me explico? Ya, la ¿Qué empresa es ahora? Yo trabajo en Fluor. ¿Fluor? Claro. Fluor. Claro. Ok, mira, por favor anota para que me acuerdes tú, porque yo trato de tomar muchos apuntes porque se me van algunas cosas. En la sesión siguiente deberíamos tocar un tema que tiene que ver con lo que tú acabas de decir, para que me recuerdes. Anota por favor la palabra puente. Juan Francisco, ¿tú qué haces? Ahí estoy poniendo el audio, por favor. Bueno, yo en este minuto soy dibujante técnico, trabajo en una empresa que se dedica a todos los que es instalación, proyectos de instalación y construcción de semáforos en todo Chile. Yo actualmente trabajando en esa empresa voy para los 6 años, ¿ya? Y bueno, vida laboral, finalmente, bueno, he pasado por varios trabajos y bueno, cuando yo soy acá, bueno, yo soy originalmente de la quinta región, y cuando vine a Santiago, bueno, me vine a trabajar, trabajé en call center, trabajé atendiendo público también en distintas empresas de telecomunicaciones, forma presencial. Y, bueno, ahí había que trabajar mucho en equipo, sobre todo, y atender público también es un cuento, porque no es fácil. Parece fácil, pero no lo es. Y ahí también me di cuenta de que no era lo que me gustaba también. Y bueno, de ahí, bueno, pasaron años y ahí tomé la decisión de estudiar, porque ya había estudiado antes diseño gráfico y bueno, tomé la carrera de dibujo. Y ahora es como volví a estudiar ingeniería porque siento que ya en el área que estoy yo ya he aprendido, ya llegué al momento en que ya aprendí todo lo que tenía que aprender y quiero más. Siento que nada, como poder decirlo, como que está quedando chico el cargo. Entonces quiero ver otras áreas, también me gusta mucho el área de proyectos, de ingeniería. Dentro de la misma empresa también hay muchos administradores de contrato que se llaman, y ese es el área donde también me gustaría desarrollarme. ¿Ya? Con respecto también al tema de la jefatura de los líderes, concuerdo también que no deberían existir los jefes, porque en el caso donde he trabajado yo, pasa mucho que el jefe se dedica a buscar culpables. Y eso lo que lo hace ser jefe, el concepto de jefe, de buscar culpables y no buscar soluciones, que es lo que haría un líder. Porque lo que me ha pasado de repente, no sé, pues cuando hay algún problema con algún proyecto, o un error, algo, lo primero que, en el caso, en el área que trabajo yo, el jefe del departamento, lo primero que se dedica a buscar quién fue el culpable, que por qué pasó esto, y aquí, que allá, y es como la ley del amedrentamiento hacia la persona que se equivocó, en vez de hacer una retroalimentación de que no vuelva a ocurrir, de que no sé, o sea, o sea, nadie es perfecto, pero obviamente nadie se dedica tampoco a decir, oye, ¿sabes qué? Pasó esto otro, o veamos por qué, que no vuelva esto a ocurrir. Entonces, constantemente pasaba lo mismo, de que, ¿cómo se llama? Pasaba el error y esta persona, no, hay que buscarlo, y poco menos que hay que crucificarlo, porque se equivocó y no sé, eso es lo que yo veo cuando veo una persona que es jefe. Para mí una persona que es líder es buscar soluciones o sea, hay un error, hay algo, busquemos la solución del momento y digamos que esto no vuelva a ocurrir, busquemos la solución y que no vuelva a pasar. Retroalimentémonos de este error para que no vuelva a ocurrir. Eso es lo que
lo que yo puedo decir con respecto a lo que he vivido y lo que he experimentado con respecto al liderazgo y lo que es jefatura. Buen punto. Ujú. Diego pregunta si es Tech Chile. No, es Auto Chile. ¿Auto Tech es la Chile? competencia. Auto Chile. Sí, Auto Chile. Casi, sí. Ok. Sebastián, cuéntanos qué Yo, hace. yo trabajo en el área de metal mecánica y también comencé como proyectista, después me fui especializando un poco en el área de soldadura y ahí creo que, como dice usted, una cosa, o sea, como dice el compañero, una cosa va llevando a la otra y ahí uno va ampliando su conocimiento y con sus colegas empieza la competencia igual un poco de querer mejorar, porque se topa con profesionales que son muy buenos y al final uno siempre trata de ir en la mejora continua. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando tú? Yo llevo 10 años trabajando. ¿En cuántas empresas? He trabajado en 3 empresas. Y tengo la fortuna de haber trabajado con muy buenos jefes. Creo que los jefes sí deben existir. Porque cuando uno le pregunta al trabajador, él no dice el líder, pues, él dice es mi jefe. Y creo que los jefes dan contención, dan directrices y dan un orden lógico a los trabajos. Si no hubieran jefes, que hay un caos total. Es una, y por eso les dije yo, una provocación que no es tan en lo formal, directo, es más bien en lo simbólico, ¿ah? Es porque si uno dice, yo estoy pensando en esta imagen que muchos tenemos en el letrero en la puerta, jefe, ¿ya? Que responde más bien a un sistema de organización, de trabajo, de una economía, de un modelo, que lo vamos a ver, vertical, más bien jerárquico, y en realidad las cosas han ido rápidamente evolucionando hacia un modelo más transversal, más horizontal, etc. Si un jefe, como tú dices, motiva, contiene, dirige, estimula, motiva, para mí no responde a la etiqueta tradicional de jefe. ¿Es un líder? Más bien es un líder que en la frente tiene la etiqueta jefe, pero en la esencia es un líder. ¿Se fijan? El jefe por lo general siempre toma el crédito y inspira más que, por ejemplo, lo que acaba de mencionar el compañero entre entusiasmo y ese tipo de cosas. Inspira miedo, por lo general, respeto y es una figura súper autoritaria dentro de una oficina. Pero, por ejemplo, no, yo creo que no todas las personas, a veces también hay que como asumir ese personaje, porque si no las personas, no todos van a tener la cultura de decir, ah, mi jefe es bueno. Yo creo que algunos van a decir, ah, y se suben por el chorro. Y ahí tú también tenés que poner como ciertos límites y ser duro también, o ser estricto, ser rígido con el trabajador, porque hay de todo, te enfrentáis con distintas personalidades y esa actitud a veces de habilidades blandas, de contención, y no son bien vistas por algunos. Entonces es de todo un poco, o sea, un líder o un jefe tiene que saber ligar con todo. Y algunos nacen líderes y otros, por más que intenten ser líderes, nunca lo van a poder ser. Y esos son los malos líderes, que a veces son designados por otros, por amigos, por primos, por hermanos. Eso es. Profe, yo quisiera dar una opinión con respecto a lo que estaban hablando mis compañeros. Dale nomás, Jimmy. Adelante, Jimmy. Profe, lo que pasa, gracias compañeros, lo que pasa es que lo que dice Sebastián me hace bastante eco, porque es importante el respeto y es importante que te hagan caso. Y un líder tiene que dar, un líder o jefe tiene que dar la seguridad para que te hagan caso. Yo quisiera contarte brevemente, nunca he sido, o sea, he sido jefe en un par de pegas, fui coordinador de instalación de puntos
de caja vecina desde Arica a Punta Arenas. Estuve a cargo de una flota de como de 30 instaladores. Esto desde el punto de vista laboral. Y bueno, pero no ese es el ejemplo que quiero dar. Fui mucho tiempo scout y ahí se abrió mucho este campo de los líderes y de los jefes. ¿Por qué? Porque hay jerárquica, no sé cómo decirlo, pero hay jerarquía, perdón. Hay jerarquía y hay mucha jerarquía. Y esa jerarquía se tenía que respetar para la misma seguridad de los niños. Entonces, incluso yo fui guía en la tropa, fui jefe después y le enseñé a los niños el scoutismo. Y era súper importante de repente el tema de que te hicieran caso, que al final lo que el jefe impone es eso, lo que el jefe impone es que autoridad. Y si bien la autoridad a veces no es negativa, y es en pos a algo de positivo, por supuesto. La cosa es que a veces, por ejemplo, nosotros estábamos a cargo de 90 niños, que sus padres nos confiaban 2 semanas para irnos de campamento scout. Entonces era súper importante de repente que si estábamos en una zona que naturalmente era peligroso, donde había un río, donde había un risco, donde había una caída, donde podían suceder cosas fuera de nuestro control. Era importante marcar los límites y decir cuándo las cosas se tienen que hacer y qué cosas no se tienen que hacer. Por ejemplo, cuando un niño iba gritando, iba corriendo, iba derecho en la noche, casi de noche, derecho justo al río. Y uno como jefe scout encargado de esa tropa de niños, le grita, oye, regrésate, regrésate, porque ahí es peligroso, regrésate. Imagínate el niño no te hace caso. Si el niño no te hace caso, se te muere. La culpa es tuya y la culpa es del conjunto que está protegiendo esa organización. Entonces, ¿qué pasa? Si bien es importante marcar autoridad para al final, para que las cosas funcionen, también es imprescindible que nosotros como personas podamos en un punto poder tener la versatilidad de saber cuándo liderar y cuándo ser jefe. Yo creo que es algo que uno tiene que elegir en el momento. Okay. Tiene que ser más duro en un momento, tienes que ser jefe. Okay. Tienes que ser un poco más versátil, tienes que ser líder. ¿Tú sigues, Jimmy, en la empresa como instalador o cambiaste? Eso fue una pega, profe, que hice express, una pega que ayudé a mi hermano a levantar unos puntos, pero en realidad mi experiencia es en ventas, donde la empresa me ha prestado más ropa, y trabajé en una empresa de iluminación que se llama Eglo, como unos 4 años, incluso fui ahí vendedor estrella, toda la onda, me subieron de cargo, después todo un poquitá. Pero en realidad, como experiencia laboral, he tenido, o como jefe, en realidad, he tenido en 2 ocasiones nomás, en esta flota de instalación, que nos fue súper bien, instalamos los puntos que queríamos que instalar, el proyecto salió. Y también coordinando bastante. Coordinando cuando fui vendedor mayorista en esta empresa de iluminación, ahí tenía que coordinar bastante. No tenía que ser tanto jefe porque en realidad no tenía que como mandar a alguien a hacer una cosa, sino tenía que unirme a un grupo de personas para que las cosas se hicieran. Entonces, por ejemplo, una gestión se realizara, tenía que decir a mis compañeros, oye, ayúdame a despachar esto, ayúdame a ingresar esta orden de compra, qué pasa con este producto, servicio técnico, como más coordinar que mandar. Y eso, así como jefatura, prefiero decir mi experiencia como scout, que ahí yo creo que es la clave de todo, porque lo que viví ahí en realidad pasa en la vida en muchas situaciones, entonces me apoyo bastante cuando vivo una situación así, como media apretada, donde uno tiene que sacar el león, o el tigre, o el guepardo que lleva adentro, me acuerdo del scout. Entonces ahí como que filtro para poder hacer o mandar a hacer cosas. Bien, muy bien. ¿Puedo decir algo? Sí, adelante. Sí, que me mandaba a decir que el liderazgo, ¿cierto? Es una habilidad que tienen que tener los jefes, ¿ya? Claro. Ese es un punto. Sí. Y lo otro, ¿cierto? Es que yo no me imagino
una empresa de ingeniería o un proyecto de ingeniería sin un líder, ¿ya? O un jefe. ¿Ya? O sea, eso es imparagitable. Siempre tiene que haber alguien que tome el control de lo que se está desarrollando. ¿Ya? Mira, Eso es así, y aparte que está dentro de los sistemas de control que tienen que tener de calidad, ¿cierto? Que tienen que tener los proyectos de ingeniería. ¿Ya? Así que eso, los jefes van a existir siempre, pero lamentablemente que se tilde de manera eufemística que el jefe sea, ¿cierto? De la manera que muchos lo plantean acá, ¿cierto? Es lisa y llanamente porque las personas, ¿cierto? Hacen un mal rol. está bien. Sebastián, anota por favor, cuando les pido que anoten es que de verdad para que me recuerden en las próximas sesiones cuando salga un tema, lo mismo que le pedí a Juan con el puente, anota por favor Sebastián, mejoramiento continuo, ¿ya? Para que lo tengas anotado para otra clase, para otra de las sesiones. Nicole, ¿estás ahí? Nicole, Sí, ¿cuánto alcanzaste a escuchar, Nicole? sí, ¿Alcanzaste a escuchar lo último? sí. Nicole, ¿me escuchas? Hay que comer 4 cucharadas. ¿Puedes hablar, Nicole? 4 cucharadas. 4 No puedes. cucharadas. Espérate. ¿Puedes hablar ahora o no? ¿Se escucha o no? Sí, te preguntaba si Aló. alcanzaste. Nicole, ¿me escuchas? Ah, ya, perdón. Es que me creí que no se escuchaba. Sí, sí, si que se pega un poco. Te escuchamos, mira, muy breve. Si alcanzaste a escuchar los últimos comentarios Escuché un poco lo que habló el Jimmy. Sí. Ya. ¿Tú qué haces, Nicole? Bueno, hartas cosas. Pero voy a salir un poquito, es que acá parece que tengo mejor señal. Hartas cosas, pero antes, bueno, de toda esta situación, yo trabajaba como independiente. Tengo mi propio emprendimiento de animaciones. Hago animaciones de cumpleaños, baby shower, algunos de matrimonio, complementado con coctelería y inmobiliarios. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien, muy bien. Ah, ya, perfecto. En eso trabajaba, también tenía un equipo de trabajo. Esto lo complementaba principalmente con mi pareja, que él tiene un restaurante de sushi, entonces también prestábamos servicios de coctelería, repostería y sushi. Y bueno, yo principalmente el tema de la animación, trabajaba con 2 chicas, perdón las gitas que recién llegué corriendo. Sí. Trabajaba con 2 chicas y bueno, principalmente eso es como el tema de liderazgo que vi, capacitaciones, buscar clientes, etcétera. Y ahora lo que estoy haciendo es apoyar a mi pareja en el restaurante. Como ya los eventos se cancelaron todos y no podemos salir ni estar en contacto con nadie, ahora lo único que hago es apoyar a mi pareja en el restaurante. Le ayudo con la caja, con el inventario, compra. ¿Eso del delivery? Sí. ¿Y tú siempre has sido independiente? Aquí estoy. Muy bien. ¿Siempre has sido independiente o has estado en La mayoría de las veces, igual estuve trabajando en Caterpillar Leasing. Ahí estuve trabajando como técnica en administración, que ese es el título que yo saqué. Y bueno, ahí estuve principalmente a cargo, o sea, no a cargo, sino que relacionada en el ámbito de cobranzas, atención al cliente. Trabajábamos mucho en equipo, hacíamos proyectos también de estrategias para que se pudieran efectuar las cobranzas y cumplir los objetivos de la empresa en sí, que era igual harto trabajo. ¿Y eso cuánto tiempo estuviste en eso? Estuve 8 meses, fue la práctica, que eran 3 meses, pero después lo extendí. Ok, y lo de ahora, esto lo que está estudiando y ¿dónde quiere hacer el nexo para llegar a hacer qué? De todo lo que hace, ¿tú piensas que estos 2, 3 años te van a permitir hacer qué? ¿Qué es lo que te interesa? A mí en realidad me interesa mucho el área de la ingeniería, pero relacionado con
con el suelo, sanitización también me gusta, que es lo que he estado averiguando y es como lo que más me llama la atención, lo que es más enfocado al medio ambiente en sí, pero siempre también enfocado como en un área más administrativa. Me gusta la parte administrativa del trabajo. Gestión. Sí, me gusta el trabajo en equipo, me gusta estar en contacto con personas. Siempre todos mis trabajos han sido enfocados en eso principalmente y yo siento que donde trabaje lo voy a hacer bien, como que igual me siento con hartas capacidades, pero lo que sí es que lo que más me gusta es eso, pues como más el área administrativa dentro de los proyectos. Ok, anota por favor cuando nos metamos un poco a hablar de crítica a la gestión tradicional, ¿no? Porque así como hay una posición que yo les planteé en términos de liderazgo versus el jefe tradicional, en este taller y parte de lo que hemos estado, cuando digo hemos, porque yo, como les digo, una cosa es que dirija el taller, pero ustedes comprenderán que yo no puedo después atribuirme para el taller del próximo año todo lo que yo escucho y todo lo que anoto de ustedes, porque si bien traigo la pauta del taller, pero escuchándolos van saliendo temas que después tengo que ajustar el programa para poder dedicarle más tiempo a eso. Uno de los temas, una de las palabras, de los conceptos que hace 10 años yo tenía una idea cuando como periodista y como productor en televisión y en el mundo de las comunicaciones, cuando escuchaba gestión, para mí la etiqueta tenía un color, un sentido, un significado. Después de 10 años haciendo este taller con ingenieros, hoy día tengo una visión completamente distinta de lo que es gestión. Entonces, cuando hablemos de esto, anótalo porque me interesa con lo que tú estabas comentando, cuál es tu opinión y ver si efectivamente hace sentido que una palabra que uno la usa de manera tan liviana, ¿ya? Puede significar el cambio más profundo en una familia, en una organización, en una empresa, en un país, etcétera, ¿ya? Y, y es bien interesante sacarle las hebras, ¿ya?, que tiene la gestión y sobre todo para hacer el nexo con esta disciplina, esta metodología o esta manera de ver las cosas que es el humanware, ¿ya? Porque gestión tecnológica es bastante simple. ¿Hay alguno de ustedes con experiencia en informática dura? ¿No? Bueno, en el taller del año pasado que hicimos en el Campus San Joaquín, había un par de personas de informática y era muy interesante las discusiones, porque parte de las conversaciones del taller tenía que ver, yo uso las frases y los ejemplos no solo para ilustrar, también para provocar. Y, y una de las frases del taller, que la repito todos los años, es que como hay mucho de tecnología en este taller, de hecho el triángulo, la pirámide, hardware, software y humanware en el vértice superior, y yo siempre le decía a los informáticos que la informática y la tecnología es demasiado importante para dejarla en manos solamente de los informáticos. No puede, ¿ya? Entonces era una manera de empezar la discusión y las conversaciones y tiene que ver con esto de la mirada holística, porque si bien los programadores son especialistas en programación y hay ingenieros en hardware y en redes que son especialistas y manejan su área, pero en general tienen una mirada, tienen una especialidad que a veces se estrecha, y hoy día más que nunca la gestión exige esta mirada integral, la transversalidad, escuchar más a los usuarios, etcétera. Entonces, parte de estas habilidades que quiero que vayamos conversando en el taller durante las sesiones, que son muchas habilidades, tienen que ver con experiencias directas,
¿ya? La experiencia con los scouts, la experiencia tuya, Nicole, de emprendimiento, de al Y pasar mencionaste. Sí, disculpe, bueno, no sé todo lo que hayan conversado antes, como le decía, solo alcancé a escuchar lo que comentaba Jimmy, pero dentro de las gestiones lo fundamental es la comunicación, que de bien, repente como cultura no tenemos muy inculcado eso y es la principal fuente de problemas. O bien. sea, no habiendo comunicación, no funcionan bien las cosas, no remamos todos para el mismo lado. Yo igual, por ejemplo, en todas las cosas que he trabajado en varias cosas, siempre me he dado cuenta de esto, que falta un sistema, ya sea como de chat, un grupo o de forma directa, que se comuniquen las cosas, tanto positivas como negativas, y también escuchar soluciones de las personas que están ocupando ya ciertas herramientas o están enfocadas en ciertas áreas de cada tarea. Siempre también es importante esto, escuchar y tratar de implementar cosas nuevas para poder solucionar los problemas. Bueno, es tal cual. Y lo que tú acabas de decir, no sé si si pudiste ver la lámina en la sesión anterior, que finalmente esto es, voy a volver un segundo antes que nos vayamos al break, porque esto que acabas de decir me interesa para ir cerrando y reforzar lo que hablamos en la primera sesión. A ver si les puedo compartir un minuto, porque tiene que ver exactamente, ahí está, gestión, ven abajo, eso es. ¿Te fijas? Que fue la primera lámina, con esto partimos el taller, vamos a seguir mirándola de vuelta, pero es lo que dice la flecha derecha, es potenciar a las personas, que es lo que tú acabas de decir. Al lado izquierdo, el otro vector es humanizando lo digital. La tecnología no es solo máquinas y apps, y por eso abajo, en la base, arriba es Humanware, esta visión holística que comentamos al comienzo de la sesión hoy día, que no hay estrategia tecnológica, no hay gestión, no hay organización, no hay empresa, si no tenemos una mirada que finalmente, para resumirlo, y un poco forzadamente, pero es parte del taller, yo digo, al final esto es gestión y comunicación. Es una moneda, por un lado, por una cara está la gestión, por la otra inseparable las comunicaciones, y después de los dos puntos, como ustedes ven, es buscar la eficiencia, no por la eficiencia per se de la gestión, sino porque conduce finalmente a lo que sí es un objetivo y un propósito, que es el bienestar, ¿ya? Como opuesto al malestar, ¿ya? No queremos en lo posible, como estamos viviendo ahora, estar sumergido en un malestar. Es humano, eh, legítimo y natural, aspirar, pensar y buscar el bienestar, ¿ya? Que puede ser económico, puede ser lo material, el auto, la casa, pero también hay otras más allá de lo material. El bienestar final es mucho más que eso, ¿te fijas? Entonces, esta lámina es la que vamos a estar volviendo permanentemente, porque es la esencia del taller, eh, con toda la definición de abajo, como les digo, que nos vamos a demorar 8 sesiones, espero, en tratar de entender, y lo que digo siempre en el taller, más que entender, por ningún motivo memorizar, pero más que entender incluso es comprender con H. No el comprender con N solamente, no, el comprender, que la palabra tiene una carga mayor, más potente, porque estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas, eh, podríamos estar dándonos vuelta un semestre con este párrafo para extraer todo el significado y toda la potencia que tiene, el diagrama, este es bonito, ¿no? Pero muy interesante escucharlo, cómo al final, si ustedes se fijan, ustedes fueron solos sacando los mismos conceptos que están puestos en las láminas. Dicho, las láminas están de una manera más académica, tal vez de repente, pero tiene mucho más fuerza y mucho más valor
el que lleguemos a los conceptos desde las experiencias. Es muy fácil hacer un PowerPoint y poner un concepto. Lo difícil, lo valioso y lo que tiene sentido es cuando uno llega a un concepto, a una etiqueta, porque lleva 25 o 26 años haciendo algo, o porque lleva 8 años en una experiencia y se cambia 3 veces de trabajo, y finalmente con las manos metidas y con la acción intelectual, profesional, uno descubre y aprende. También aprende, que lo vamos a ver como una de las habilidades, porque vamos a llegar en las sesiones, vamos a ir de a poco entrando, para no pretender hacerlo todo en una sesión, vamos a ir entrando en estas habilidades y se van a dar cuenta ustedes en las sesiones que yo solamente voy a poner el concepto y quienes van a darle sentido, explicación, demostración, vivencia, y finalmente los que van a validar lo que yo digo son ustedes, porque van a encontrar sentido en algunas cosas y si no lo encuentran lo vamos a discutir, que es lo interesante del taller, para que no compren, entre comillas, nada porque lo dijo un profe, ¿ya? Aquí es interactivo y me alegra mucho de todos los apuntes que he tomado, que se cumple una vez más, que este taller no lo dicto, sino que más bien como director de orquesta lo sincronizo, ¿ya? Trato de equilibrar y de darle posibilidad de que se interactúe, ¿ya? Sobre todo por uno de ustedes dijo en la sesión, en la primera, que se conocían poco entre ustedes, todavía obviamente, y parte de este taller no es enseñarles muchas cosas, es poner el escenario para que se lo tomen y al tomárselo en la conversación, en este caso online, que a mí me ha parecido, yo diría mejor, tiene algunas debilidades obvias, pero me estoy convenciendo cada vez más, y lo vamos a conversar en otra sesión, que esta maldición del coronavirus, del COVID-19, en realidad, más allá de todo lo lamentable, lo fuerte, lo doloroso, porque es tremendamente fuerte, pero si hay algo que vamos a poder rescatar después de pasar por esta tremenda experiencia planetaria, es que había cosas, había modos, había maneras de relacionarnos que estaban por descubrirse. Y yo les puedo compartir una impresión que para mi trabajo, por las características de mi trabajo, tengo anotado, ya llevamos prácticamente 2 meses, yo anoto todos los días impresiones que tengo trabajando todos los días con equipos distintos en Canal 13 de distintas áreas, y les tengo que decir que algo que he compartido con muchos de mis amigos y compañeros de trabajo en Canal 13, que me cuesta mucho tener una razón, para decir que trabajaba mejor cuando estaba en el canal que como trabajo hoy día aquí en este escritorio. Salvo el cafecito en el patio, que era fantástico, y donde un par de veces en la mañana y un par de veces en la tarde uno se arrancaba a tomar el café y conversar con gente de distintas áreas. Pero más allá del cafecito en el patio, me cuesta mucho encontrar una razón que me convenza de que era mejor trabajar presencial que trabajar online, remoto, interactivo, multidimensional, y es una provocación también. Por eso le insisto Pero, en profe, que... ¿Sí? ¿Carla? ¿no siente que ya yo llevo aproximadamente 2 meses en cuarentena? Sí. Nos trabajamos directamente con españoles, entonces desde ahí he mandado la dirección que es a la casa, desde el principio acá. Entonces, yo trabajo, me levanto a trabajar.
Y me acuesto después que termino el trabajo. Entonces siento que ahora no tengo el tiempo, mi espacio. Por suerte estoy en el living. Mira, buen punto. Es buen punto, Carla, Ya porque... no tengo mi privacidad. Sí. No puedo Mira. dejarlo fuera de... A mí eso mismo me complica el tema, por ejemplo, yo cuando yo años anteriores tuve la posibilidad también de entrar a estudiar online o semipresencial, no lo quise hacer por la misma razón que ahora me está incomodando, que es el hecho de que tenga que estar en mi casa, y lo que dice la compañera, estar en la casa, no haciendo cosas que tal vez no deberían estar, no es el espacio adecuado. Porque, por ejemplo, acá yo estoy en mi casa y estoy en mi libro, en mi escritorio, y yo encuentro que este no es un espacio adecuado para trabajar. Lo que dice la compañía, por ejemplo, yo estoy una semana en el presencial de la empresa y otra semana en mi casa. Y a mí me cuesta un montón, por ejemplo, el separar, yo no sé cómo lo hace la compañera, el separar el cuento de que tengo que estar respondiendo correos o viendo temas de la empresa, siendo que tengo a mis dos hijos corriendo por acá. Entonces, para mí es como un poco diferente el tema ese del trabajo presencial. Tal vez su trabajo es diferente, pero el mío es como... Me complica también el tema de levantarme a encender el computador, estar hasta las 5:30 con el computador encendido y al final es como que nunca salí del trabajo. Oye, quiero decirle que es muy válido y por eso traté de decírselos que era una opinión muy personal, porque hay que ser muy respetuoso al decir esto que dije, ¿ah? Y se los digo porque, bueno, por formación periodística uno normalmente piensa, lo dice, ¿ya? Hay que tener muy presente que primero hay factores de tipo de trabajo, espacio, si es una persona soltera, si es casado con hijos, si el espacio es grande, si la conexión a internet es buena, o sea, hay una cantidad tremenda de factores, tremenda, ¿ya? Cuando yo les menciono lo que les dije es porque, claro, tengo el privilegio de ya fui papá, soy abuelo, tengo mi espacio más bien personal con mi esposa, puedo darme el lujo de cerrar la puerta. O sea, hay factores que entiendo perfectamente que son un privilegio por un tipo de trabajo, además de producción periodística, donde el 99%, por no decir el total, del trabajo es de intelectual, de lectura, de escritura, de diseño de proyectos en el Core Notebook. Entonces, por eso lo digo, pero en realidad apunto y dejando muy en claro que si hay algo que ha quedado en evidencia con esta pandemia, es que pasar abruptamente de un estilo, de un modo de vivir, de trabajar, de siglos, por lo menos de 3, 4 siglos, ¿ya? Todo el periodo llamado de la sociedad industrial, ¿ya? Piensen que pasamos por la primera revolución industrial, pasamos por la segunda, pasamos por la tercera, y cuando estábamos fascinados todos, especialmente la gente del hardware y la gente del software, pero muchos, porque estaba empezando esta famosa revolución industrial 4.0 y de repente viene esta avalancha y se derrumba el modelo y no sabemos qué es lo que va a salir, ¿ya? Entonces, en lo personal, después de estar años, ya, por lo menos 4 décadas, metido en el tema de las comunicaciones y de la tecnología de comunicaciones en periodismo, solamente como anécdota, decirles que por distintas razones de casualidad, yo estaba trabajando y grabando un reportaje con un equipo de Canal 13 en California en febrero del año 84, cuando nace o cuando surge o cuando Steve Jobs crea el primer computador Apple Macintosh, que fue una locura lo que produjo. Estamos hablando de
febrero-marzo del año 84. La mayoría de ustedes no había nacido. Es un seguimiento desde ese año cuando me encuentro, pienso que no había internet obviamente en esos años, y me encuentro con un aparatito blanco que parecía una juguera, o sea, y era esta maravilla que iba a empezar a cambiar el mundo tecnológico, que fue la revolución del Macintosh, ya del Apple Macintosh. Y después el próximo salto es ya el 2007 con Steve Jobs y el iPhone, ¿se fijan? Entonces, cuando yo les propongo mirar esto holístico, muchas veces yo me voy a detener por afición y casi por hobby en lo que es la tecnología doméstica, ciudadana, y todo lo que significa hoy día las apps, etcétera, pero no quiero que lo lean como que lo hago reduccionismo a lo tecnológico gadget, ¿ya? Lo uso y hago esta referencia que voy a tratar de contarles las anécdotas que alcance a acordarme, que tienen que ver con porque ustedes lo acaban de hacer, el aporte que yo puedo hacerle más allá de guiar la interacción para que extraigamos algunas ideas, conceptos de cada uno de ustedes, es que les puedo compartir anécdotas y vivencias y experiencias profesionales, porque tuve la suerte de haber estado en algunos lugares, en algunos momentos, como el que les mencionaba, el 84 en Silicon Valley, y hay otros cuando los primeros robots, la primera vez que entré a una fábrica de Volkswagen y ver en galpones de 1 kilómetro que salían el Volkswagen Passat y no veía ni un solo ser humano, ¿ya? Y veía autos que le ponían las puertas, los parabrisas, los neumáticos y pasaban autos y no veía un solo ser humano porque eran puros robots. Y estamos hablando de 1986. Entonces, les hago esta relación porque parte de estas primeras sesiones tienen que ver con, a partir de vivencias, ¿ya?, de experiencias de cada uno, poder llegar a lo, comillas, teórico, a los conceptos, a los modelos, a los diagramas en PowerPoint, que finalmente son representaciones. Lo más valioso no es el PowerPoint, que hay millones de PowerPoint en Internet que uno podría tomar y juntar 10 PowerPoint y con eso queda, desde el punto de vista teórico, con el abanico completo y actualizado. Lo que cuesta mucho es tener la posibilidad de interactuar, de compartir experiencias, vivencias de distinto tipo, de distintas edades, y eso empieza a conformar esta mirada que les decía, holística, transversal, integradora y sobre todo más humanista, ¿ya?, con el factor humano y con la persona al centro, porque parte de lo que pasó en lo que veníamos embalados como mundo era esta locura del crecimiento y de más y más y más, que ahora estamos descubriendo que no necesariamente era mejor, mejor y mejor. Un solo ejemplo, a raíz de lo que le escuché a un par de ustedes, todo lo que tiene que ver con naturaleza, energía renovable, etc. O sea, este frenazo y esta pausa, que no sabemos cuánto va a durar, si hay algo que nos está mostrando, entre muchas otras cosas, es que íbamos como humanidad, como planeta a nivel global, en una vorágine que no sabíamos dónde terminaba. Así es que, bueno, estos comentarios vamos a seguir en las sesiones, vamos a hacer un break. Vamos a hacer un break son 20 para las 9, ¿no? 20 para las 9. Lo que les propongo es que hagamos un break para que puedan descansar, comer algo, y esta sesión agarró vuelo, que está bien, las sesiones son así, se suponía que había un break a los 45 minutos, pero fue justo el minuto donde yo estaba
tomando apuntes de lo que ustedes decían y era imposible parar ahí la sesión. Ahora sí, ahora podemos hacer un alto. Quedan muchos temitas que les pedí que anotaran: mejoramiento continuo, concepto de gestión, la contraposición jefe-liderazgo, versatilidad, transversalidad, flujo, buscar soluciones, que tienen, lo van a ver cuando volvamos del break, que tiene mucho que ver con las llamadas habilidades cognitivas. Todo lo que ustedes han dicho, cuando revisemos la lista, van a darse cuenta que está directamente relacionado con lo que formalmente se llaman habilidades cognitivas, pero que no es otra cosa de ponerle una palabra a acciones y a procesos que ustedes hacen todos los días y a cada rato, a veces sin darnos cuenta de que estamos haciendo lo que tiene un nombre muy preciso, con sus variantes, con sus límites, y por eso se llaman habilidades, ¿ya? A veces las tenemos, no nos damos cuenta, y otras veces no nos damos cuenta que las necesitamos, ¿ya? Y eso es lo interesante de pimponearlo y de conversarlo en el taller. Ok, ¿les parece entonces que volvamos a las 9:15? 9:15, tenemos hasta las 10:15, ¿no? Volvamos a las 9:15, y ahí vamos a hacer un ejercicio para volver a la conversación entre los grupos. ¿Ok? Ok. 9:15 los espero entonces. Gracias. Ya, nos vemos.